Sí, son las 8:39 de la mañana. Nosotros les hemos contado, quienes nos escuchan todos los días, que estamos un poco preocupados porque vemos poco debate, poco fervor callejero sobre una elección tan importante como la que hay el próximo 7 de mayo, y queremos contribuir con nuestro grano de arena a que el voto que ustedes emitan, sea cual sea, resulte lo más informado posible. Es por eso que quiero agradecer especialmente en este espacio donde vamos a conversar con candidatos al órgano constituyente de la región metropolitana, la presencia de nuestros invitados del día de hoy, algunas caras conocidas, como por ejemplo Gloria Hood, que es candidata por Evópoli, quien fue durante mucho tiempo panelista de nuestra radio, que nos abandonó Sí. comprensiblemente cuando asumió la presidencia del partido. Gloria, bienvenida, gracias por estar acá esta mañana. Muchísimas gracias por invitarme y con nostalgia del panel. Lo pasábamos muy bien en las discusiones que había, muy intensas además. Sí, pues bueno, saludar también al militante de Convergencia Social, quien ha sido Yerko. Se me van a olvidar algunas cosas, pero dirigente estudiantil en los 80, autoridad de gobierno, subsecretario del Trabajo, integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos y ahora también candidato a este órgano constituyente. Yerko Liubetich, bienvenido, muchas gracias por estar acá esta mañana. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Señalar que fui además ministro del Trabajo, después de haber Subsecretario sido y ministro, subsecretario, sí, pues. pero lo más importante es que fui presidente de la FED, sí. Ya, mira, y lo dices además en la radio de la Universidad de Chile, así es que aquí esa afirmación suena de manera Así es, especial. sí, sí. Y bueno, está en cualquier minuto entrando también Natalia Piergentili, que es candidata por el PPD y que además No, si como... estoy acá. Ah, Natalia, Estoy por sin alguna razón no te cámara veo, ya, porque es que tengo muy mala señal, entonces para no caerme preferí apagar la cámara. ya. Discúlpame entonces, te presento, muy bienvenida, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Sí. Ya, vamos a partir inmediatamente por el debate. Se supone que hay un acuerdo marco con una afirmación que dice que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho, pero a esta altura les confieso que yo como ciudadano y como periodista cada vez entiendo menos qué quiere decir eso, ¿no? Porque hay afirmaciones de distinto tipo respecto al concepto. La presidenta del Comité de Expertos, Verónica Undurraga, entrevistada acá hace algunas semanas, dijo que había que aterrizarlo efectivamente, pero que si hay algo que no era, era lo mismo que había antes, ¿no? O que hay ahora, por decirlo de algún modo. Y quería vincular esto con una discusión que se está haciendo respecto a algunas cosas que ustedes estarán de acuerdo o no, pero son institucionalidades que han sido representativas simbólicamente y en términos concretos del llamado Estado subsidiario, como las AFP, las ISAPRES. Ya hay algunos integrantes del comité de expertos, por poner algún ejemplo, Flavio Quesada, quien hacía la prevención de que ahora se quería, entre comillas, constitucionalizar a las AFP y a las ISAPRES. Bueno, quería partir por ahí porque es un nudo central, ¿no?, de la encrucijada del próximo 7 de mayo. Si nos pueden decir resumidamente qué entienden por esto, lo primero, y de qué manera se diferencia de lo que tenemos en la Constitución vigente. La misma pregunta para los tres y pedirles si la pueden contestar así eh, resumidamente, ¿no? Para que quienes nos están escuchando lo tengan clarísimo. Yerko. Bueno, yo creo que es una pregunta que devela también la naturaleza del debate, precisamente Mm. el debate constituyente, particularmente el que tenga lugar en el Consejo Constitucional, que a mi juicio es el que realmente vale, porque ahí van a estar las personas elegidas por la ciudadanía, va a versar precisamente en la interpretación que hacemos de ese tipo de conceptos. Y yo creo que el ejemplo que tú pones es bien ilustrativo, porque nos vas a escuchar aquí hablar bajo el concepto de Estado Social de Derecho de cosas bastante distintas. Por ejemplo, hemos estado con debate con Gloria, hemos leído nuestras distintas declaraciones. A mi juicio, y estoy absolutamente convencido de eso, y esa es la idea que quiero impulsar, es que el Estado Social de Derecho es precisamente lo contrario al sistema que hemos vivido todos estos años bajo el amparo de la actual dictadura, la dictadura de Pinochet, y el modelo económico que es el Estado subsidiario. O sea, a mi juicio no hay ninguna posibilidad de complementar ni compatibilizar la idea del Estado Social de Derecho y el actual Estado subsidiario, y esto se expresa en la necesidad de que en el Estado Social de Derecho efectivamente tengamos un Estado en condiciones, con recursos, con la obligación sobre todo
de garantizar el conjunto de derechos sociales básicos a la ciudadanía, como vivienda, educación, salud y seguridad social, en una perspectiva de interés público, en la que el criterio de lo privado, el afán de ganancia, que por ejemplo caracteriza a empresas como ISAPRES o AFP, no debe tener lugar. Esto no quiere decir que no haya, por ejemplo, prestadores privados en salud o en educación, sino que ellos están absolutamente subordinados a este interés público, y es el Estado el que tiene que asumir en exclusiva la responsabilidad de proveer de estos derechos a la ciudadanía. Eso, a mi juicio, marca una diferencia sustancial y que hace incompatible la perspectiva del Estado social de derecho con la del Estado subsidiario, que más bien entiende, como hemos entendido todos estos años, que el Estado cede atribuciones y responsabilidades frente al sector privado, lo que nos ha conducido a una realidad en que, caracterizada por AFP e ISAPRE, en las que finalmente la posibilidad de acceder a estos derechos, que son derechos Sí. que tienen que ver con la vida digna, dependan del tamaño de nuestro bolsillo. Esa es la diferencia fundamental y es un tipo de discusión muy central en este proceso. Yerko, en resumen, incluso ha habido integrantes del comité experto que han planteado que se puede llegar a una fórmula que compatibilice un Estado garante de derechos con el Estado subsidiario. En resumen, ya sé que en cierta medida lo dijiste, pero es para que quede claro. ¿Aquello a ti no te parece posible? No, aquí hay que tomar una definición. O ¿Mm? creemos en un Estado que está al servicio de la ciudadanía de verdad y por lo tanto establece mecanismos y ejerce su obligación de asegurar derechos, o seguimos en la perspectiva de que estos derechos sean proveídos por empresas privadas en el contexto de las posibilidades de ingreso de los ciudadanos, y tú tendrás entonces la educación y la salud que corresponde al tamaño de tu bolsillo. Eso es lo que tiene que terminar, y eso naturalmente es una cuestión esencial en este proceso, que es un proceso que nace precisamente por la expresión de las demandas y frustración de la ciudadanía frente a este tipo de cuestiones, Ujú. y por lo tanto tenemos que resolverlas en un sentido de cambio sustantivo respecto a la realidad que la inmensa mayoría de los chilenos ha rechazado y ha demostrado respecto a ello sus frustraciones y su demanda de cambio. Sí. Gloria, tú, además de candidata, presides un partido que postula la subsidiariedad activa. Es un poco difícil la palabra. Y además tú misma subrayaste el concepto hace algunas semanas. Bueno, ¿cómo se responde entonces frente a mi pregunta y a lo que plantea ayer Coliuetich? Y mi impresión es que la discusión más estructural, que es la discusión dentro de la Constitución, es más genérica, es sobre el rol del Estado. Y o es el Estado el que toma las decisiones y es el proveedor universal, o es la persona la que mantiene su libertad de elegir y el Estado asegura que haya suficientes alternativas para que las personas realmente puedan elegir. Y creo que eso hace una diferencia importante, porque hay una visión del Estado social en que, por ejemplo, en pensiones, el Estado es el único administrador en una empresa estatal de los fondos de pensiones. Nosotros creemos que las personas tienen que ser dueñas de sus fondos y elegir quién se los administra. Y eso puede ser una entidad del Estado o pueden ser entidades privadas distintas. Ujú. Yo creo que sería un error para todos nosotros, si llegamos al Consejo, tratar de resolver cosas que son más coyunturales. Si existen o no las AFP o las ISAPRES, yo creo que no es la discusión. La discusión es cuánta libertad le dejamos a las personas y cuánta actividad toma el Estado en defender el interés de las personas. Porque yo creo que convergen perfectamente el Estado social y un Estado subsidiario activo, que es una diferencia bien importante. Ujú. El Estado subsidiario activo interviene cada vez que es necesario resguardar el interés público, el interés de las personas en la prestación de los servicios. Pone los estándares, regula, fiscaliza y puede ser también un prestador. Pero siempre existen alternativas para que sean las personas soberanas sobre sus bienes y sus talentos. Y ese modelo que es más liberal, es el que nosotros promovemos. Yo quiero dar un ejemplo muy rápidamente, incluso con la Constitución actual. A mí me tocó hacer los cambios de los modelos de Transantiago, de los contratos, y le dimos mucho más poder al Estado, resguardando el interés de las personas. Y ahora el Estado administra terminales y buses y se licita, por ejemplo, la operación. Eso es una intervención del Estado
activa, no como prestador, pero sí como ente que resguarda el interés público y el interés de las personas. Entonces, aquí yo creo que hay que definir bien cuál es el rol del Estado, porque una cosa es decir el Estado resguarda la prestación de servicios universales y se asegura que todos tengamos un nivel equivalente de prestación. Ujú. Y Bueno, en el sí. extremo, digamos, está que el Estado es el prestador único. Yo creo que esa es la diferencia más importante, más que, porque estamos todos de acuerdo en que tenemos que proveer todas las prestaciones sociales con un rol activo del Estado. Bueno, Natalia, aquí ya tenemos una diferencia clara. Yerko plantea muy claramente que no son compatibles. Gloria plantea que sí pueden serlo. Digo, el Estado de derechos con el Estado subsidiario, a eso me refiero, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? La gran conquista y, y la gran, como, eh, digamos, elemento más relevante que sacamos de todo el proceso anterior de la convención fue que transversalmente había un acuerdo respecto de que Chile ya no podía seguir ahondando en que todo lo tenía que hacer el privado y el Estado meterse lo menos posible, o solo cuando fuera necesario, o solo para la población a la cual el privado ya no le era rentable, porque eso es un modelo individualista. Y acá no es solo quien te presta un servicio, quien te entrega un derecho, sino cómo el sentido de comunidad tiene una arquitectura dentro de este constructo. Entonces, yo creo que el Estado social y democrático de derecho implica que el Estado garantice derechos, no necesariamente los va a poder proveer todos, pero sí que como sociedad hemos definido que esa es la forma que nos vamos a relacionar. Y eso a mí es lo que me parece valioso, porque no es solo si a mí me va a atender el dentista el EXAPRE o público, sino Ujú. es cómo la sociedad definió que vamos a tener un piso mínimo de atención como chilenos y chilenas. ¿Van a haber ofertas privadas? Sí, y no me parece que esto sea malo, pero me parece que la garantía sobre los derechos las tiene que hacer el Estado. Ujú. Una pregunta, porque también aquí las personas se preguntan como el otro modelo no existe aún, ¿qué ocurriría, no? Pregunto bien directamente, Yerko. Bueno, paréntesis, ¿ah? Si alguno quiere complementar o discrepar, me hace el gesto nomás o me avisa para que no voy a dejar de dirigir este panel, pero si quieren ahí intercambiar ideas, obviamente, bienvenido también. Cierro paréntesis y vuelvo. Hay quienes dicen, por ejemplo, que si se instaurara un Estado social y democrático de derecho, desaparecería la provisión privada de salud, por ejemplo, o el sector privado quedaría completamente excluido de la salud. Te pregunto, Yerko, bien directamente, si es que se instala como tú postulas en tanto candidato un Estado social y democrático de derechos, ¿qué debería pasar con la previsión social o con la salud según como la conocemos hasta ahora? A ver, bueno, es bueno precisar ahí Mm, el que estamos hablando de un sistema en el que el Estado es el que asume en exclusiva la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado es el responsable. mm, Y por lo tanto, en cuanto responsable, tiene no solo la capacidad, sino que la obligación de ejercer todas las atribuciones de las que dispone para asegurar estos derechos a la ciudadanía. En ese contexto, efectivamente puede haber prestadores privados. No, en un sistema de salud, las clínicas privadas como prestadores privados debieran ser parte de un sistema integrado y universal y no van a dejar de existir. Lo que ujú, pasa es que van a estar insertos a un sistema en el cual las regulaciones, las orientaciones, los rumbos van a ser determinados por un interés público. Esa es la diferencia fundamental respecto a lo que existe hoy día. Lo que no debiera existir son las ISAPRE, como todo el mundo sabemos, igual que la AFP, su giro no es proveer de buena salud a las personas y asegurarse de que usted esté en las mejores condiciones de vida y de salud o de jubilación al momento de terminar su día laboral. El giro de esas empresas es ganar dinero con la administración de las cotizaciones en el sistema. Entonces, eso es lo que tiene que estar excluido. No tiene que estar excluido, naturalmente, prestadores privados. Somos un país que tiene que echar mano del conjunto de los recursos, articularlos y ponerlo a disposición de la ciudadanía. Ese es el rol del Estado. Y allí tendrán un espacio, naturalmente,
estos prestadores privados, pero en una lógica de bien común, en una lógica en la que el Estado ejerce todas sus atribuciones para asegurar y garantizar estos derechos a la ciudadanía. Lo que no puede ocurrir es lo que estamos viviendo hoy día a partir de la presencia de estas empresas privadas en las cuales se hace imperar el afán de lucro, que es muy legítimo en otras áreas, es lo que hacen todas las personas para sus emprendimientos, en áreas en las que lo que debe primar es el bien común. Usted no puede estar a cargo de un sistema de salud cuando su interés es ganar dinero y no proveer de salud. Esto voy a poner ejemplos muy concretos. Hoy día leía una denuncia en un diario de un abogado que además fue parte del gobierno de Piñera, donde denunciaba que se había dirigido a un ISAPRE por complicaciones de su hija que tiene una enfermedad crónica y detectó que había un sistema a través del cual la ISAPRE excluía la atención o eludía la atención de personas que tenían que recurrir con demasiada frecuencia a los servicios que tenía que dar la ISAPRE. Y él denunciaba esta situación que seguramente es la que viven muchas personas. ¿Por qué? Porque la lógica privada, en el caso de la ISAPRE, es muy evidente. Yo quiero, como empresa privada, pagar lo menos posible y por lo tanto voy a elegir personas que estén sanas, es decir, como cualquier empresa de seguro, voy a evaluar los riesgos de mis clientes a los efectos de gastar lo menos recursos posible. Esa lógica no tiene ninguna compatibilidad con la lógica de la salud, donde las personas requieren efectivamente mucho más atención, mucho más dedicación, mientras más graves, crónicas o complicadas son sus dolencias. Entonces, hay que dar en evidencia la absoluta incompatibilidad de la existencia de esta figura. Otra cosa es que puedan existir prestadores privados, pero en el marco, como digo, en el caso de la salud, de un sistema universal integrado en el que el Estado asuma la responsabilidad de disponer y ordenar el conjunto de actores del sistema con una finalidad de bien común y excluyendo a aquellos actores que, como hoy día, son los ISAPRES y la AFP, están en el negocio de la previsión o están en el negocio de la salud, porque lo que tenemos que comprender para darle sentido a los cambios que el país requiere y que dieron y que explican el que estemos discutiendo estas materias hoy día, es que ese tipo de cosas tienen que cambiar, que hay áreas de la vida en común, de la convivencia, que requieren un sentido, como decía Natalia, de lo comunitario, un sentido de bien común y no un sentido de afán de lucro o de interés individual, que es muy válido en otras materias que nosotros no descalificamos, sino que valoramos, pero que en estas no tiene cabida alguna porque conduce a la situación en la que estamos hoy día en materia de salud y de previsión. Sí, a ese respecto, Gloria, tú enarbolabas muy fuertemente la idea de la libertad de las personas para elegir. Pero si yo gano el sueldo mínimo, no puedo elegir, po. O si gano un poco más que el sueldo mínimo, no puedo elegir porque la ISAPRE no me va a recibir, ¿no? O si tengo alguna enfermedad catastrófica, bueno, eso se ha ido corrigiendo, ¿no? Pero todavía se mantienen algunos resabios de ello, si soy viejo, si soy mujer en edad fértil y así sucesivamente, se me hace mucho más difícil elegir. Es por eso que hay algunos que dicen que la libertad de elegir es solo para algunos y por lo tanto no opera como un principio de carácter general, ¿no? Bueno, es una pregunta que podría parecer conceptual, pero que te la quiero preguntar específicamente respecto a este asunto, ¿no? Sí. Primero quería comentar sobre lo que ha dicho Yerko, y me parece que en eso estamos todos de acuerdo, que tenemos que mejorar la forma de prestar. Sin embargo, creo que no deberíamos confundir lo que es regulación de una industria con el derecho que queremos y el rol del Estado. El Estado nunca ha dejado de tener las facultades para regular esta industria y otras industrias que son provistas por privados, y no se han hecho esos cambios. Entonces, creo que es bien importante separar lo que es esta definición y cómo el Estado ejerce su rol. Pudo hacer cambios antes también y no se han hecho. Esa es una cosa. Respecto a la posibilidad de elegir, y aquí es donde, por ejemplo, nuestra visión es que tiene que existir esta plataforma de igualdad que permita elegir. Porque lo que no puede pasar es que tú pases de no poder elegir porque no tienes ingreso
a no poder elegir porque el Estado decide por ti. Entonces sigues estando capturado, sigues siendo lo que Lastarria dice un esclavo social, que depende solamente de lo que el Estado pueda darte. Creo que un rol importante del Estado, en la visión liberal que nosotros promovemos, es proveer las condiciones para que efectivamente las personas puedan elegir. Y eso significa una intervención mayor, por supuesto, una presencia mayor, un financiamiento más alto y una regulación de los prestadores para que haya competencia, por ejemplo, entre prestadores públicos y privados, y también las condiciones de esa prestación. Eso siempre lo ha regulado el Estado, ¿ya? Y yo creo que aquí uno puede hacer más énfasis. Y en la Constitución va a quedar en el nivel de las definiciones de los principios, porque no vamos a definir cómo van a operar, por ejemplo, las entidades que presten servicios de salud. Y creo que eso es posible lograrlo, ha sido posible lograrlo. En la pandemia nosotros vimos cómo funcionó el sistema integrado de salud público y privado, que fue eficaz, que logró llegar a todos los ciudadanos, logró atender a todas las personas. Eso es posible hacerlo, y yo creo que en la Constitución sí podemos afirmar los objetivos principales que tienen que cumplirse, que como dice Yerko, es proveer buena salud a las personas, asegurar la salud, la cobertura de salud. Después, el Estado siempre va a tener las facultades para regular la manera en que eso se entrega. Y eso creo que también tiene que quedar sujeto a algunas definiciones, como el objetivo principal de cualquier prestador de salud, que tiene que ser entregar buena salud o mejorar los índices de salud de las personas. Sí. Pero creo que no tenemos esa diferencia, y sí la libertad de elegir, por supuesto, que tiene que reforzarse con, por ejemplo, mejor ingreso, pero dado que nosotros estamos planteando, y yo creo que los tres aquí, que el Estado tenga la responsabilidad de entregar esta plataforma que sea igual para todos, con una cobertura de salud que sea suficiente para cubrir las enfermedades más frecuentes en la población, y también las enfermedades raras o las enfermedades especiales que ya están cubiertas por ley, y haya también oferta privada, y las personas entonces a partir de eso puedan elegir quién les da los servicios. Yo por supuesto que estoy de acuerdo con que hay muchas personas que no pueden elegir por ingreso, pero creo que la solución no es pasarlas a que no puedan elegir porque el Estado les reemplaza su libertad. Bueno, vamos a ir un breve alto. Hay otros temas, varios otros que queremos tratar con ustedes en esta mañana en la que estamos con Natalia Piergentili, Jerko Ljubetich y Gloria Hood, candidatos y candidatas al Consejo Constitucional por la región metropolitana. Vamos y volvemos. Ven a celebrar el Día Internacional del Jazz junto al Ensamble por la Paz, con más de 10 músicos en escena y un repertorio que viaja desde el Latin Jazz, la Bossa Nova, composiciones inéditas y obras chilenas. El Ensamble por la Paz, orquesta residente del Conservatorio de Santiago, presentará un concierto para celebrar el jazz como herramienta de diálogo, unidad y paz, donde destacan la improvisación y la creación colectiva. Recuerda, este jueves 27 de abril a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles a través de Passline y en www.conservatoriodesantiago.cl. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos.
un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:05. Seguimos en este debate constitucional. Recordar, el próximo 7 de mayo hay elección de candidatos al Consejo Constitucional. Estamos con 3 de ellos de la región metropolitana: Gloria Hood, Jerko Ljubetich y Natalia Piergentili. A quienes me preguntan por otros candidatos, no hemos querido hacer ningún sesgo. Me preguntaban por ahí por Karen Araya, la vamos a entrevistar. Preguntaba alguien por ahí también por Jaime Rabinet, lo vamos a entrevistar. Vamos a, como ustedes saben, en esta radio pública, procurar tener todos los puntos de vista. Y quería darle la palabra a Natalia para plantearle un tema que es también para los tres, por supuesto. Mi apreciación, no sé si algunos de ustedes estarán en desacuerdo, es que hay bastante apatía y desinterés por esta elección. Uno no ve mucha efervescencia en las calles, no ve que se hable mucho del tema en las sobremesas, ni... y obviamente eso preocupa tanto por lo que remite a la elección misma como por un asunto que es mucho más fundamental, que es la legitimidad del proceso de aquí en adelante, ¿no? Y quería sumar un nuevo elemento, que es también una opinión personal, pero que la comparto respetuosamente con ustedes, que es la baja calidad de los contenidos de la campaña televisiva. Donde se habla mucho de cuestiones que no tienen nada que ver con la Constitución, como si uno está de acuerdo o en desacuerdo con el gobierno de Boric, el sexto retiro, la delincuencia y otros asuntos por el estilo. Bueno, vincular las dos cosas, preguntarles cómo ven lo que está ocurriendo y cuáles son los riesgos que entraña este desinterés, salvo que ustedes me digan que no están de acuerdo y que efectivamente hay interés por el proceso. Natalia. A ver, no creo que haya una efervescencia como la que hubo en el proceso anterior. Uh-huh. Y creo que por razones obvias tampoco podía ser lo mismo. Primero, porque venimos de un proceso que resultó como resultó. Y segundo, porque la agenda hoy día, las prioridades está puesta en el tema de la seguridad. De modo que venimos de un proceso que la ciudadanía evalúa como fallido y además hoy día la agenda está absolutamente cooptada por el problema que denuncian los ciudadanos como el que él más le aqueja, donde hay más dolor cívico, por decirlo. Uh-huh. Pero eso no necesariamente implica que sea un tema que la ciudadanía evalúe como poco importante. Yo creo que las cosas lentamente se han ido poniendo en su sitio y pasamos de creer que todo se resolvía a través de una nueva constitución a entender los alcances de lo que es una constitución. Y por cierto, aquí es un proceso no tan efervescente, es un proceso que
porque debe ser sobrio, porque Ujú. además analiza y evalúa materias que no son de el hoy, y en buena hora que así sea. Una constitución es una plataforma habilitante para el futuro. Y en ese sentido creo que ayuda a que el voto sea obligatorio, que Ujú. ojalá las personas voten informadas, pero a mí en lo personal no me preocupa o no me alarma que no haya un sentido de efervescencia como lo hubo para la elección anterior, porque creo que quizás eso también contribuyó a errar en algunas apreciaciones que terminaron llevándonos a un rechazo del 62%. Yerko. Sí, bueno, yo creo que el diagnóstico es compartido, nos ha tocado estar en debates y más o menos concluimos que efectivamente el nivel de interés y de involucramiento de la ciudadanía en el proceso todavía no es todo lo alto que uno quisiera, para una Ujú. cuestión tan relevante como es definir la regla de convivencia social y política para el futuro del país. Ahora, yo creo que eso tiene que ver con varias razones. Una, estoy de acuerdo con lo que señalaba Natalia, venimos saliendo de un proceso que fue todo lo contrario, fue extremadamente democrático, participativo, tuvo los tiempos necesarios para el involucramiento de la sociedad civil, etcétera. Yo creo que fue un proceso extremadamente motivante para la ciudadanía, independientemente del resultado que tuvo su propuesta final. Y el Ujú. contraste con este otro proceso, que es un proceso muy rápido. De hecho, uno comenta, las personas tienen más tiempo, han tenido más tiempo para definir su opción frente a candidatos a alcalde y concejales que frente a las personas que quieren que los representen en escribir la nueva constitución. Entonces, este es un proceso que yo creo que merece varios reproches desde el punto de vista del diseño, pero bueno, es la cancha en la que se van a resolver estos asuntos y hay que estar presente y hay que convocar a la ciudadanía a que se involucre. Yo más bien me gustaría que un proceso constituyente eh, movilizara, involucrara a las personas. Prefiero un ambiente efervescente de las personas involucradas y participando en la toma de decisiones y tratando de incidir en las decisiones que se tomen sobre su futuro, que un ambiente de indiferencia y desinterés frente a una cuestión tan importante. Además, yo creo que aquí ha contribuido, y excluyo expresamente a Gloria de esta Ujú. crítica que voy a hacer, Ujú. un afán de la derecha de teñir esta campaña con cuestiones de la contingencia, y no solo de la contingencia, sino que con una orientación específica y utilitaria. Aquí todos hemos visto que en torno a un problema real y serio como el de la delincuencia, lo que no se ha hecho es tomárselo en serio, y más bien hay una carrera de quien propone cuestiones más demagógicas y populistas, eh, para atraer la atención y el interés y el apoyo de las personas, sin la consideración, y aquí las candidaturas de derecha han, de un modo absolutamente irresponsable, hoy día uno los escucha hablando de cuestiones sobre seguridad que tienen que ver con la contingencia, que nada tienen que ver con los contenidos Ya, o sea, es de una como futura constitución. parlamentarizar una Entonces, elección constitucional. perdón. Claro, algunos me decían el otro día, Yerko, con esto te devuelvo ahí para que precisar y luego vamos Ujú. con Gloria, que esto a ratos parecía más bien una elección de diputados, sería algo así, ¿no? Como parlamentarizar una elección de redactores de una constitución. Sí, yo creo que aquí la derecha está actuando con ceguera y con mirada de corto plazo, tratando de sacar beneficios específicos y propios. Insisto, excluyo a Gloria, no la he visto en esta actitud. Estoy hablando de otros miembros muy evidentes de su lista, con una actitud de ganancia de corto plazo, poniendo en cuestión y desfigurando un debate que debiera ser, como dice Natalia, sobre los temas de futuro. Entonces yo creo que ahí hay una actitud absolutamente irresponsable, oportunista, que no contribuye a la consolidación de un proceso que tiene serios reproches. A mí me preocupan los niveles de participación que va a tener esto. Yo veo, y probablemente Natalia y Gloria lo han sentido también en las actividades en terreno, el desinterés y la desinformación, lo que puede redundar en unos porcentajes de participación que sean apenas suficientes y que no contribuyen a un proceso que tiene serias debilidades, Mm. y que vamos a tener que hacer un esfuerzo por que tenga la prestancia y la solidez que amerita, nada menos que la construcción por fin de una constitución escrita en democracia.
Sí, está todavía por contestarse si este concepto de voto obligatorio supone subjetivamente para las personas una verdadera obligación, ¿no? Hay quienes dicen que por el miedo, Eso es evidente. hay quienes tienen miedo o sea, hay quienes que piensan que por el miedo a la multa, pero tampoco se sabe. Gloria, ¿cómo ves tú? Porque ahí Yerko está haciendo una crítica a tu sector, de la cual te excluyó 2 veces, pero a tu sector al fin y al cabo. Y yo quisiera referirme al tema del interés de las personas. Yo creo que le va a pasar lo mismo a la Natalia y a Yerko. Y una proporción muy grande de personas que no están interesadas, que no están enteradas. A mí eso me preocupa mucho. Hay un grupo grande que está desencantado, que dicen, ¿por qué ahora voy a confiar si confié y puse toda mi expectativa en el año 2022 para la Constitución, que nos iba a cambiar todo, y no resultó? Entonces ahora yo no puedo confiar. Y muchos en los sondeos aparecen sin decisión porque dicen quiero ver primero lo que va a salir. Ese es un grupo. Ese grupo además está desinformado. Hay otro grupo que puede tener más interés, pero que tiene cero información. Y esto es transversal. O sea, en todas las comunas donde yo me he juntado con juntas de vecinos, con clubes de adultos mayores, en fin, hay muy poca información. Uh-huh. Y creo que ahí hay una responsabilidad del gobierno de entregarnos al menos las condiciones básicas. Se vota a nivel regional, se vota por una persona, se eligen 5. O sea, ¿tú piensas, Gloria, que el gobierno debería ser más proactivo en ayudar a difundir el proceso? Ya. Absolutamente, para que las personas por lo menos tengan una capa básica de información de qué es lo que se vota. Muchos piensan que la comisión experta está redactando la Constitución y eso es. Ni siquiera se enteran de dónde encajamos los que estamos compitiendo. La otra cosa es que yo creo que también ayuda a esta apatía, de alguna manera, el hecho de que si uno mira a la comisión experta, que ha sido muy, muy pulcra y muy rigurosa en su trabajo y muy seria, también ha evitado meterse en los temas más conflictivos. Uh-huh. Entonces, no hay discusión pública que genere el interés. Y yo creo que lo que están haciendo es preparar un borrador muy estructural, muy, muy serio, muy riguroso, esperando que lleguemos, si es que los 3 llegamos, y que ahí se genere la discusión más intensa. Sí. Y esa discusión va a estar acompañada con participación ciudadana. Entonces hay otra instancia, además de la elección, donde las personas van a poder hacer sus aportes, eso a través de las universidades. Sí. Gloria, breve para poder ir dándole la palabra a todos. ¿O querías a la derecha, sí, bueno, yo sí. creo que si uno mira la franja, en realidad están, hay mensajes que son bien de coyuntura, que apuntan obviamente a atraer la atención de las personas, pero que atraviesan todo el arco político. Sí. Natalia, te voy a hacer una pregunta a continuación, pero aprovecho de pedirte, ya que nos están escuchando los electores y todo, recordar cuántos candidatos elige la región metropolitana y cómo opera el sistema electoral para esta elección, que creo que es algo que a veces se olvida y que es súper importante que nuestros auditores y auditoras lo tengan en consideración. Bueno, esta elección opera igualmente como opera la elección para senadores o senadoras. Y esto significa que en la región metropolitana se eligen 5 candidatos con el sistema de, digamos, electoral proporcional. De modo que, no, es más complicado el sistema electoral en el sentido de que dobla de la proporcionalidad, pero lo importante es que se eligen 5 en la región metropolitana. Sí. Bueno, acto seguido te pregunto de inmediato, uno lo lamenta porque tenemos una hora que igual es harto en radio, pero uno quisiera plantear muchos más temas, pero quizás este va a ser el último, mirando cuánto nos falta para terminar. Esta discusión súper válida y donde hay un diagnóstico consensual respecto a las deficiencias que tiene nuestro sistema político para dar gobernabilidad, ¿no? Hay un consenso de que hay que hacer ajustes para que los gobiernos puedan desarrollar con mejor capacidad sus programas para los cuales fueron elegidos. Está la idea de generar una institucionalidad que promueva la cohesión más que la dispersión. Dentro de eso está la idea de que los partidos que tienen una cantidad de votos muy baja no ingresen al Parlamento. Y todo eso se está discutiendo en el comité experto y todo parece consensual.
pero déjenme ser desconfiado porque en política en general la gente no vota no actúa en contra de sus propios intereses, Natalia. Entonces, partidos como el PPD, por ejemplo, entiendo, como Evópoli, entiendo, corríjanme si no es así, obtuvieron menos de un 5% en las últimas elecciones. Entonces, si se aplicara la norma, estaría actuando en contra de los mismos partidos que ustedes presiden y representan. ¿Qué podrías decir a ese respecto? Y respecto también, bueno, esta es la pregunta puntual, pero más en general, sobre cuáles deberían ser los ajustes principales al sistema político para poder mejorarlo. Bueno, agradezco profundamente tu pregunta porque yo en cuanto foro, en cuanto espacio público y privado, he señalado que creo que es fundamental llegar al umbral del 5% y que para eso, si bien mi partido no lo logró en la elección anterior, tengo dos opciones. O me esfuerzo en el sistema para lograr una adhesión que me permita la sobrevivencia política, o me junto con otros afines a mí y generamos una oferta más amplia y diversa política. Yo aquí no soy ni presidenta ni candidata para defender mi marca partidaria, sino para defender mi idea y mis principios que trascienden a la marca del Partido por la Democracia. Dicho eso, por ende quiero dar seguridad que si llego a ser electa en el Consejo Constitucional, estas ideas no van a cambiar, porque además un acuerdo del partido respecto a trabajar por un umbral del 5%, de ayudar y contribuir a mitigar la fragmentación, y creo por otra parte algo más avesado aún, que aquí no me ha ido muy bien con mis pares, pero yo creo que tenemos que trascender a el voto por lista, que las personas voten por ideas, por un programa de un partido y podamos hacer una prelación de los mejores y las mejores, que no necesariamente son los más campañeros o telegénicos o digamos con una personalidad para hacer campaña, porque creo que el exceso de personalismo, el exceso de farandulización de la política nos tiene como nos tiene en una Cámara de Diputados bien precaria en el debate. Te pregunto bien brevemente, Natalia, para alcanzar con Yerko y con Gloria. Actualmente la bancada de diputados del PPD tiene más independientes que militantes, ¿no? Luego está el caso de Alinco, que lo expulsaron por unanimidad de la bancada de diputados del PPD, y él dio una declaración que siempre la recuerdo, creo que hay que dejarla guardadita, ¿no? Voy a ver qué partido me ofrece más para ver a cuál bancada me voy. Creo que ese es el resumen de lo peor de la situación que estamos describiendo. Bueno, ¿qué debería ocurrir ahí con los díscolos y cómo debería producirse la relación entre independientes y militantes para efectos de cómo deberían operar los cupos en el Parlamento? Bueno, yo creo que los independientes tienen que tener un espacio, pero dentro de una línea ideológica y programática. Si yo fuera independiente, a mí no me daría lo mismo estar en la bancada de la UDI o en la bancada del Partido Socialista. Por supuesto que no me daría lo mismo. Entonces, creo que además ayuda al control de la ciudadanía, porque la ciudadanía a veces como vota por todas las razones equivocadas, porque le cae simpático, porque sale en la tele, porque etcétera, muchas veces no logra saber cómo en aquellos proyectos cruciales esas personas votan. Entonces creo que votar por listas, votar por ideas, por principios, por valores que la gente puede auditar y quitarles el voto, castigarlos. Y además obliga a que cada uno de los miembros de esa lista entienda que las ideas, principios y valores están por sobre su descollantes habilidades personales. Por lo tanto, porque hoy día es una vergüenza cómo en proyectos que son, primero, importantes para el gobierno, en el caso nuestro con Yerko, que somos parte de la Alianza de Gobierno, dos, que son importantes para la ciudadanía, hay que ir a hablar con ellos, hacerles cariño, terapia, etcétera. O sea, creo que llegamos a un umbral en que esto hay que abordarlo. Sí, me acuerdo de un diputado cuyo nombre no voy a dar que dijo que había votado de una determinada manera porque nadie había ido a hablar con él. Bueno, en fin. Yerko, bueno, parte de este debate es que se dice que sería preferible partidos grandes con tendencias que partidos chicos parecidos, ¿no? Está instalada la discusión de si el PPD y el PS a lo mejor deberían avanzar hacia un solo partido.
Tú sabes muy bien que en el Frente Amplio está instalada la idea de que en algún momento el Frente Amplio sea un solo partido, y Evópoli tendrá ahí sus partidos cercanos con los cuales a lo mejor en su momento hacer la misma discusión. ¿Cómo lo ves en términos más generales, ¿no? Para efectos del funcionamiento del sistema político? A ver, sí, yo creo que esto es muy interesante y a mí una de las cosas que me esperanza es que creo que es una de las áreas en las que por lo menos yo detecto mayores posibilidades de lograr acuerdos interesantes y mayoritarios en el futuro debate, que tienen que ver con cómo mejoramos nuestra democracia. Ujú. Y ahí hay por lo menos tres planos en los que tenemos que poner ideas con mucha voluntad. Uno, yo creo que estamos de acuerdo, por ejemplo, en que tenemos que ver modo en que aseguremos la gobernabilidad, en cuestiones como que los gobiernos puedan llevar adelante esencialmente sus programas, porque son los programas los que motivan a la ciudadanía a apoyar a una u otra opción y a que alguien sea gobierno. En este gobierno, no solo este gobierno, en el anterior vimos que hay un problema de, de- de- de diseño institucional que hace que los gobiernos tengan que pasar por demasiados problemas y finalmente su gestión se limita a administrar las contingencias sin poder llevar adelante sus programas. Entonces ahí habrá que buscar fórmulas y se ha hablado de secuenciar elecciones parlamentarias Ujú. del Ejecutivo. Bueno, yo creo que estoy abierto a cuestiones que vayan en ese propósito que creo que es ampliamente compartido porque tiene que ver con la gobernabilidad cada vez más compleja, no solo en este país, sino que en las democracias en el mundo. En segundo lugar, creo que tenemos que mejorar nuestra democracia y profundizarla y acercarla a las personas. Yo creo que lo que hablábamos recién sobre indiferencia y desinterés tiene que ver no solo con este proceso, sino que hay una brecha entre la ciudadanía y el sistema político que es extremadamente preocupante eh, y que impone la obligación de que pensemos en mecanismos que involucren y hagan mucho más participativa e inclusiva la democracia, de tal manera que las personas puedan sentirla como propia, adherir a ella y defenderla. Y ahí tendremos que buscar modalidades como iniciativas populares de norma, iniciativas populares de derogación, consultas directas a la ciudadanía en determinados ámbitos. Creo que hay un campo interesante de ideas que podemos poner en común a los efectos de acercar la política a la ciudadanía y que la ciudadanía sienta que es la política y la democracia la que le resuelve sus problemas, porque si no, se produce una desafectación que es muy preocupante. Y en tercer lugar, a propósito del tema que estamos conversando, efectivamente hay que mejorar cómo los actores del sistema político se desempeñan de mejor manera. Creo que tenemos una preocupación compartida sobre el tema de la fragmentación, pero yo creo que aquí hay que ser cuidadoso. Ujú. Eh, Creo que una solución es que convengamos un umbral mínimo no solo de existencia de los partidos, sino que de posibilidad de incorporarse al Parlamento, al Congreso. Tenemos que discutirla bien. Naturalmente aquí hay que descartar extremos como volver al binominalismo o No. cualquier fórmula que no se haga cargo de la diversidad y pluralidad del país, porque tampoco podemos pasarnos de la raya y pensar que por la fragmentación tenemos que volver a una cuestión que encierre y enjaule a la ciudadanía en demasiado pocas opciones para expresar la pluralidad y la diversidad de la que somos. Creo que ahí hay Sí. un amplio campo de posibilidades de equilibrios que tenemos que buscar. Y por último, quiero señalarlo porque me ha sorprendido noticias que se dieron ayer. Tenemos que avanzar más en el tema de la igualdad política en el sentido de las posibilidades de acceso de todos que tienen propuestas que consideran que deben ser conocidas y apoyadas por la ciudadanía. Y el tema del financiamiento de la política creo que va a merecer otra vuelta en sede constitucional para fijar principios que impidan que sigamos, no obstante, por ejemplo, que se ha impedido en las últimas reformas el financiamiento por la vía de las empresas, tenemos que el desnivel absurdo de recursos que tienen normalmente las alternativas de la derecha, las listas de la derecha, desde el punto de vista al apoyo económico respecto a cualquier otra alternativa, es una cuestión que profundiza la desigualdad en la representación. El que pueda haber personas, ayer no sé si ustedes vieron un Twitter de la Fundación Sol, donde daba cuenta de los financiamientos de las respectivas campañas. Bueno, detrás de la campaña de muchos candidatos de derecha, vuelvo a excluir a Gloria, eh, eh, es impresionante. Están las mismas empresas e intereses de los que estamos hablando y cuya perspectiva está en cuestión en el debate constitucional. Y tenemos gente de las empresas que se han coludido, tenemos gente de las AFP y gente de las ISAPRE apoyando candidaturas de derecha. Entonces, eso genera dos problemas. Uno, una desigualdad brutal en las posibilidades de acceso respecto a otras opciones políticas de izquierda o progresistas.
Y en segundo lugar, que seguimos teniendo a los incumbentes, a los interesados, a los que quieren mantener las cosas como están en el país, incidiendo económicamente en la representación política en procesos tan importantes como es el proceso constitucional. Yerko, llegamos hasta ahí porque tenemos que darle la palabra a Gloria, además porque la última entrevista está grabada, tenemos que irnos a las 9:32 a la pausa, no puede ser a las 9:33. Pero bueno, preguntarle a Gloria también resumidamente, y Gloria, te lo pregunto muy respetuosamente, pero a pesar de que Yerko dijo que te excluía, en ese tuit de la Fundación Sol tú apareces como la segunda candidata con más financiamiento, con 211 millones de pesos. Entonces quería preguntarte a ese respecto también a propósito del planteamiento que hacía Yerko sobre el financiamiento de las campañas. Sí, no he visto el tuit. A ver, voy a partir primero por la representatividad, después voy a ir a esa parte. La representatividad del sistema, en el sistema político yo la apoyo también, una representatividad mínima. Yo creo que no puede ser que tengamos personas que con 1% de los votos terminan siendo las palancas que deciden si se aprueban o no proyectos de ley que afectan a millones de personas. Yo creo que eso es una corrección que hay que hacer. La segunda cosa que quiero comentar, que es una cosa buena del diseño, y se discutió mucho, es que el borrador de Constitución no va a pasar a votación final al Congreso antes de ir al plebiscito. Justamente porque al hacer cambio en el sistema político, corríamos el riesgo de que los incumbentes rechazaran esos cambios. Y me parece que eso fue una buena decisión, que pasa directo el borrador al Congreso solo para que se lo entregue al presidente, pero no a ratificación. La otra cosa es el refuerzo institucional. Me parece que aquí tenemos que apuntar a que sean instituciones que tengan, además, rendiciones de cuentas mucho más explícitas y más transparentes para la ciudadanía. Y creo que esa es la única forma en que vamos a recuperar la confianza de las personas en la política. Después, respecto al financiamiento, tengo que decir que mi financiamiento, y yo estoy apostando a la devolución de votos y lo estoy garantizando yo con bienes propios. Y tengo, por supuesto, me han hecho algunos aportes mucho menores, personas que son afines o amigos, pero no tengo yo nada que esconder de mi financiamiento. Realmente creo que la apuesta la estoy haciendo prácticamente sola. Sí, bueno, más allá de que que el monto total es alto, es súper importante hacer la precisión también porque la estructura del monto varía, ¿no? Y por lo menos lo que aparece aquí en el tuit, bien rápido, porque nos tenemos que ir, Gloria, tú corrígeme si digo algo que no es así. En el caso del monto de tu gasto de campaña, si bien es alto, la gran mayoría es con un crédito contra reembolso. Y un porcentaje menor es por la vía de aporte con publicidad. Distinto al caso de Rabinet, que tiene un porcentaje mucho más alto de aportes con publicidad, y en el caso del candidato Juan Sutiles, que ya es un aporte bien mayoritario en términos del monto total de su campaña. Gloria, nos tenemos que ir, así que si en 15 segundos quieres decir algo al respecto, pero... Sí. Que es importante revisar el financiamiento, porque, por ejemplo, si yo no hubiera tenido mis garantías para poder acudir a este crédito, no tendría cómo haber llegado a ese crédito con reembolso. Entonces, finalmente, favorece al que tiene un poco de patrimonio para respaldarse o queda sujeto a esas donaciones. Yo creo firmemente que hay que revisar el sistema de financiamiento. Muchas gracias, Gloria Hood, que estés muy bien. Y bueno, vamos a estar atentos ahí y informando de aquí al 7 de mayo. Misma cosa para Yerko Ljubetic, para Natalia Piergentili. Gracias en nombre de nuestros auditores y electores y electoras por este espacio donde pudieron conocer mejor sus propuestas. Vamos a un breve alto y a la vuelta tenemos la entrevista grabada, muy interesante, la recomendamos, con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.